Hola amigos, amigas, vamos a descubrir una nueva localidad. Hoy vamos rumbo a Capitán Bermúdez. Está dentro de Gran Rosario, provincia de Santa Fe, República Argentina. Cerquita de Rosario y a 155 kilómetros de la capital, Santa Fe. Le han puesto este nombre en honor al gran Capitán Bermúdez, Justo Germán Bermúdez, uruguayo originario de Villa Montevideo, quien perdiera la vida 11 días después de pelear con San Lorenzo, el 3 de febrero de 1813. Y allá vamos, don Bermúdez. Estamos frente al predio que tiene mucha historia para esta ciudad. En 1953, la empresa porcelana Verbano comenzó su producción de porcelana dura continental. Tiene su fiesta regional y hace unos años también es provincial. Se realiza todos los finales de octubre de cada año. Bueno, vamos a ir recorriendo. Estamos entrando por la parte norte, por la avenida Entre Ríos, que nos lleva a la posta donde descansó San Martín antes de la batalla de San Lorenzo. Es una ciudad con mucha historia, la década del 20, década del 60 y por supuesto muchos cambios al día de hoy. Se los voy a ir contando. Década del 20, todo caminos de tierra, el cruce de ferrocarril de Villa del Prado en el límite entre Paganini, Ganadero Baigorria, y Juan Ortiz, Capitán Bermúdez. Para la década del 60 había cambiado mucho. Se destacaba en la esquina de San Lorenzo y la actual Eva Perón el edificio que entre 1909 y 1929 ocupaba el almacén de Ramos Generales, que se los voy a contar un poquito más adelante. Otro poquito de historia. Las postas eran las casas o los lugares donde estaban las caballerías apostadas. Caminos a distancia de 2 o 3 leguas. Intercambiaban caballos, correo, para que todo llegara mucho más rápido a cada lugar. Y aquí llegamos. Vamos a ver. Seguimos recorriendo. Esta estación de ferrocarril ubicada en la ciudad de Capitán Bermúdez, provincia de Santa Fe, República Argentina, anteriormente se llamaba Juan Ortiz. Se inauguró en 1870. Así que vamos a recorrerla y ver un poquito la historia de esta estación. Les recuerdo que tiene el ramal Belgrano. Hasta marzo de 1993, esta era una estación intermedia que prestaba servicios de pasajeros de trenes generales, mal llamados larga distancia, uniendo Retiro con Santa Fe y Resistencia, muy importante para el interior. Fue construida a fines del siglo XIX por el ferrocarril
bonito. Y acá encontramos un lugar en Capitán Bermúdez donde están todos los emprendedores. La Pororera, si quieren venir a comer pororó. Pero está muy postergado por el tema del COVID, o sea, no han venido, no vienen por miedo al COVID. ¿Hace cuánto que no vienen, señora? Un año y medio. ¿Un año y medio? Vinieron el otro día cuando vino la provincia que hicieron la propaganda del boleto estudiantil. Ah, sí. Bueno, entonces hicieron un acto, vinieron emprendedores de acá y emprendedores de afuera. Bien. Y empezaron a las 6 de la tarde y terminaron como a las 11 de la noche, con junta musical y todo lo demás, pero no... A trabajar ninguno, ahora ninguno. Está muy postergado por el tema del COVID, ¿no es cierto? Exactamente. El tema de la pandemia. ¿Y hasta cuándo? No se sabe. Eso es lo que no podemos. ¿Vos la con ella? Bueno, ya porque te he quedado de... Un predio muy hermoso, muy grande, tendrá aproximadamente 1 kilómetro, donde toda la gente de la que era allá viene a disfrutar lógicamente de los juegos. Y como me contaba la señora, que es la única que está acá en la parte de emprendedores, hay que seguir trabajando. Acá vamos a retomar un poquito la historia que comenzamos al principio. En el ingreso sur, el 13 de marzo quedó inaugurado el monumento al capitán Justo Germán Bermúdez. Y también a metros nos encontramos con la imagen de la Virgen de Luján, de gran valor no solo religioso, sino también histórico. Esta esquina ocupaba el almacén de Ramos Generales, 20 de junio. De ahí el nombre de la famosa Parada 20. Esto es un monte, sí, pero un monte de eucaliptus. Señala que acá se encuentra la celulosa argentina. Cabe declarar que toda esta parte también en la década del 30 era todo un paisaje rural, que solo se destacaban las vías de ferrocarril, en el fondo donde estaba el guardabarreras, por ahí algunos pibes jugando. Inimaginable en ese momento este paisaje donde solo había tierra, no había nada de lo que estamos viendo hoy. Lógicamente mucho tiempo después fue celulosa la que mandó a plantar todos estos eucaliptos que encontramos hoy en todo este paseo. La ciudad está altamente comprometida con la empresa. De sus 27.000 habitantes, 350 trabajan en la planta. En 1958 llegaron a trabajar hasta 3.000 personas. Esta no es una información muy grata, pero sí cierta. Celulosa es una empresa contaminante. El conflicto son las sustancias no intencionales. A partir de 1999 se comenzó un proceso de franca recuperación y decididas acciones para disminuir la contaminación. Recorriendo la parte comercial de Capitán Bermúdez, toda se basa en la ruta. Esta es la ruta 11, que ingresa a la localidad y el gran sector comercial lo tiene sobre esta ruta. Por lo menos todo lo más esencial. Vamos a recorrerlo un poquito.
1993 se creó el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Capitán Bermúdez, que tiene como objetivo dar servicio a todo el cordón industrial. Vamos a seguir con la historia. Santo Patrono. El santo patrono oficial y de acuerdo al santoral católico es San Roque, cuya fiesta se realiza el 16 de agosto. También veneran a otras figuras reconocidas, como San Diego Alcalá, el 13 de noviembre, San José Obrero, el 1 de mayo, pero en la ciudad no alcanzan la importancia que tiene la figura de San Roque. Y vamos a ir a visitarla. Ahora se la voy a mostrar. En 1938 la Congregación Religiosa de Misiones de los Sagrados Corazones queda a cargo del oratorio de San Roque, en una nueva urbanización fomentada por Roque Cassini. Este fue el germen de la parroquia de San Roque, a la que luego se sumó la parroquia de Santa Catalina y la de San José Obrero. Esta es la plaza que está frente a la iglesia San Enroque, muy famosa aquí en Capitán Bermúdez. Plaza central de esta localidad. Acceso a autopista en Capitán Bermúdez.